¿Estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Yo ya estoy listo, estoy muy animado en poder compartir. Así que comparta este video ahí en el muro de su Facebook. Los que tienen el link de WhatsApp, compártanos también a sus contactos, de tal manera que pueda ser de mucha bendición. Hay un ingrediente en el carácter de toda persona que puede alcanzar sus objetivos y más el propósito de Dios que debemos aprender en esta mañana. Estoy hablando de la determinación. La determinación. Sí, esa determinación que es esa fuerza en nosotros para poder alcanzar aquello que nos hemos propuesto alcanzar, aquellos objetivos que deseamos cumplir. Cuando yo hablo de determinación, es imposible no recordarme el ejemplo de Tomás Alva Edison, aquel que inventó el foco de luz. Usted sabe la historia. Sí, ese foquito de luz que nosotros tenemos en casa y que es tan fácil prenderlo al clic de un botón, ¿cierto? De un contacto. Ese invento de Tomás Alva Edison hace más de 100 años, bien, ese invento lo llevó a él a probar más de 1000 veces, más de 1000 pruebas. O sea, son muchas veces, más de 1000 fracasos para luego poder llegar a lo que ahora es un gran invento y creo que en toda casa y es algo tan básico y tan útil para toda la humanidad. El foco de luz, y ese foquito de luz le llevó a Tomás Alva Edison mucho tiempo de determinación, de ánimo, de probar, de prueba tras prueba, de prueba tras prueba, de ir de fracaso en fracaso hasta que en un momento llegó bien ya a perfeccionar el invento y es lo que ahora es, ¿cierto? El foco de luz. Pero qué interesante que hubo en él una determinación de que no se rindió. Él sabía que tenía que llegar al objetivo, él sabía que tenía que llegar, obviamente, a cumplir el sueño que él tenía de hacer un gran invento. Yo no sé si en él estuvo de repente la idea de que toda la humanidad iba a utilizar algún día este invento, pero sí hubo en él una determinación, un coraje, un valor de no dejarse avasallar por los miles de fracasos, por las miles de pruebas infructíferas, sino que cada fracaso de alguna manera era un peldaño un peldaño más para poder alcanzar el objetivo. Y la determinación hace eso, la determinación hace de que cuando tú intentes algo y fracases en el intento, bien, ese peldaño, ese fracaso puede ser como un peldaño no hacia tu derrota, sino hacia tu victoria, que es lo que Dios quiere, que es una característica de los hombres y de las mujeres de fe. Así que en esta mañana el Señor creo que va a hablar a nuestras vidas y va a animar a nuestra fe, va a animar a nuestros corazones para poder vencer cualquier valla que tengamos por delante y abrazar en Él la fe, esa fe que todo lo puede, esa fe que Dios ha sembrado en nuestros corazones para poder ver sus obras, para poder ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana abra su Biblia en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Lo voy a leer. Esta es la NBI, estoy estrenando Biblia, así que estoy contento por ello. Muy bien. Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30 dice: Jesús partió de allí, bien, y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Jesús dijo: Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Esta mujer respondió: Sí, Señor, respondió la mujer.
pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tan tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada, bien, en la cama. El demonio ya había salido de ella. Una de las historias que nos presenta el Evangelio, de verdad, que debe llamar nuestra atención, porque vemos a una mujer de una fe que llamó poderosamente la atención del Señor Jesús. Yo quiero, más tarde voy a mencionar otros 2 versículos acerca de lo que, cómo salir a veces de ese estado de inanición que muchas veces nosotros tenemos en nuestra fe. Pero quiero empezar hablando acerca de Jesús en esta parte, en esta parte de la historia de su caminar, de ese contacto que tiene con esta mujer extranjera, sirofenicia. Empieza diciendo el texto de que Jesús se va a la región de Tiro. La región de Tiro es una región costera al norte de Israel. Es decir, Jesús sale bien de Israel y se va a esta región de Tiro, esta parte costera, que era una región gentil, donde muchos no le conocían. Y la Biblia dice que Jesús entró a una casa y no quería que nadie lo supiera. Definitivamente Jesús, nuestro amado Jesús, 100% hombre, 100% Dios, y yo creo que ya con el trajín del ministerio, decide tomar un tiempo, bien, para poder descansar. Y no queriendo tener este tiempo de descanso, obviamente en tierra de Judea, de Nazaret, de Israel, porque era conocido ahí, decide irse a un lugar lejano, a la región de Tiro y de Sidón, donde quizás no era conocido, donde dice la Biblia que no muchos lo conocían. Y se cuenta que él quería descansar y por eso había pedido que no avisara a nadie de que él estaba allí. Pero sin embargo, dice la Biblia, el relato dice que no había podido esconderse. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, dice la palabra de Dios. Es que la fama de Jesús había crecido tanto que ya en otros lugares, bien, limítrofes, en tierra de Israel, ya había llegado su fama. Había llegado a la fama de Jesús más allá, bien, de la tierra de los judíos. Había llegado más allá. Y esto, en primer lugar, creo que nos da una enseñanza maravillosa. Esto habla de que Jesús tenía una vida de trascendencia, de influencia, más allá de lo que él pensaba de repente en un momento pasar inadvertido en aquella región lejana. Pero su fama había llegado hasta allí, de que en tierra de Israel había un hombre hablando acerca del reino de Dios. Quizás esa gente había escuchado: ¡hey! Por ahí hay un hombre que sana, que libera, que trae consuelo, que multiplica los panes. Hay un hombre cuyo evangelio está cambiando el corazón de muchos. Hay un hombre que está predicando acerca del reino de Dios y cuyo mensaje es que todos podemos entrar en ese reino. Jesús era alguien famoso. Era alguien cuya fama había crecido más allá de la región de Israel. Su influencia. Y yo creo que ese es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque estamos llamados a influenciar más allá del metro cuadrado que nos rodea. Estamos llamados a poder influenciar en este mundo más allá del entorno que nos rodea, y a veces nosotros pensamos que solamente debemos ser bendición para lo que es iglesia, pero debemos ser bendición para este mundo.
La iglesia es el lugar donde muchos conocen a Cristo. Pero ¿qué es de los lugares donde no lo están conociendo? ¿Qué es de los lugares donde no está llegando el Evangelio? Y a veces nosotros los cristianos somos tan cerrados que solo pensamos que nuestro campo de acción es la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos, de los que hemos sido llamados, bien, a salvación, pero es el lugar de entrenamiento para poder afectar este mundo. Y Dios quiere que tengamos armas para poder afectar a este mundo. Las armas de Dios son poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Muy pronto hablaré acerca de cómo tomar estas armas espirituales, pero lo que el Hijo de Dios está llamado a hacer es llegar a la gente que aún no le conoce. Y por eso Dios en este tiempo se vale de las redes sociales bien usadas para predicar el Evangelio. Se vale de que tú seas un hombre de influencia, un buen trabajador, que tú seas alguien que llegue a influenciar en el corazón de los demás. Conozco de gente maravillosa a la cual obviamente vale la pena imitar. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que afectan a lugares, por ejemplo, de entidades públicas, a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios, están metidos bien en lugares de entidades públicas e influenciando, siendo sal y tierra, comunicando los valores del reino, comunicando los valores de la vida cristiana, siendo instrumentos de evangelización, siendo sabios para poder evangelizar. Hay que hacer influencia. No podemos quedarnos y tener una vista corta. No podemos hacer eso. O sea, estos tiempos son tiempos finales. Y si nos quedamos dormidos, la verdad, por más que creamos que tenemos la unción de Dios, pero si solamente pensamos afectar a lo que es iglesia y piensas que que Dios te llamó solamente a ser iglesia, estamos de verdad muy cortos en la visión. Dios nos llamó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Sí, formar parte de una iglesia. Sí, fortalecer la iglesia. Por supuesto que sí. Pero va más allá de las cuatro paredes. Dios nos llamó a pescar. Y no se pesca en orilla, se pesca en alta mar. Y es necesario meterse ahí para poder ser influencia a los demás. La fama de Jesús había llegado de tal manera que él, pensando que podía descansar en un sitio lejano, no tuvo resultado. Y hubo ahí es donde comienza el relato de esta mujer sirofenicia, de una mujer extranjera que no tenía, de una mujer gentil, que no tenía en su sangre la sangre judía, una mujer sirofenicia. Y por eso que es necesario que nosotros entendamos que vamos a poder llegar a esta gente extranjera, de la manera como nosotros hagamos crecer la fama de Jesús en nuestras vidas. Llevar el Evangelio de Dios, eso rompe, eso debe romper nuestra vida. Dios quiere utilizarte como profesional, Dios te quiere utilizar como una ama de casa, Dios te quiere utilizar, darte las herramientas, como un empresario, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar donde estás y que ese círculo que te rodea, bien, el cual de repente es muy diferente al círculo de iglesia, pero ese es el círculo que Dios está interesado en tratar, que Dios está interesado en llegar. Ya aquí tenemos demasiado pan. Necesitamos compartir el pan hacia afuera. Por eso es necesario ser gente de influencia. Así como nuestro amado Jesús crecía su fama, debemos llegar a estas personas. Entonces, es necesario ser gente de influencia, así como Jesús, bien, lo hizo para nuestra vida. Jesús vino a traer una vida en abundancia. Lo primero que podemos observar en este pasaje es la razón por la cual había llegado Jesús. La mujer del relato dice que tenía una hija poseída por demonios. Estaba enajenada. Y ellas estaban viendo, estas mujeres estaban viendo
la violencia del obrar del maligno en su propia casa. Definitivamente creo que esta mujer y su hija no la pasaban bien. Estaban viviendo una vida de tormento. La hija más, porque era quien era poseída por demonios. Pero la mamá sufría yo con ella. ¿Qué madre no sufre con sus hijos? ¿Qué madre no sufre por sus hijos? ¿Qué madre no sufre cuando una hija está enferma? Cuando un hijo está de repente en la cama de una clínica, de un hospital, y ve que el bracito de estos niños a veces son invadidos por agujas en sus brazos. Hay madres que no quieren ver esa escena. Y es complejo. Yo quiero que nos ubiquemos en el corazón de esta madre, de esta mujer sirofenicia. Que no solamente la veamos como la mujer sirofenicia, sino que podamos meditar en la ansiedad que esta mujer tenía en el corazón por todo lo que su hija estaba viendo, por cómo ella veía que su hija era poseída por demonios. Usted que es madre quizás pueda entender un poco y pueda congraciarse con el corazón de esta mujer que guardaba dolor en su corazón. No había paz en esa casa, definitivamente. Los momentos de quietud, de repente los momentos donde esta jovencita dormía, quizás eran los momentos de mayor quietud en la casa. Pero era gente que guardaba obviamente dolor en su corazón por la obra violenta del enemigo. La Biblia dice que el diablo, que Satanás, viene para hurtar, para matar y para destruir. Viene para traer maldición, enfermedad, consecuencias negativas. Pero la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y esa es la victoria que tenemos en Él, que Jesús vino para poder deshacer toda obra del diablo, pero no solamente para deshacer toda obra del diablo, sino que para traer también vida y vida en abundancia. Jesús deshace las obras del enemigo y sobre esas ruinas se las quita y establece algo nuevo, establece algo abundante, establece algo de bendición. Si nuestras casas están pasando por tormentos, están pasando por ansiedad, están pasando por ataques del enemigo, usted levántese en fe en esta mañana y declare que Dios, que nuestro amado Señor Jesús vino para poder deshacer toda obra del diablo que quiere robarle, que quiere matar, que quiere destruirle. Dios vino a deshacer esas obras, Dios las destruye y establece sobre su vida, establece sobre su hogar un llamado de abundancia, un llamado de bendición. Ese es el corazón de nuestro amado Jesús. Ese es el corazón de Dios. Y hablando ya de esa mujer, siguiendo el relato, esta mujer dice que se acercó determinadamente, creyendo que Dios podría darle la victoria que estaba necesitando. Esta mujer se acercó, dice la narración aquí en el Evangelio, en el versículo 25, acerca de esta mujer dice: de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, fue y se arrojó a los pies de Jesús. Eso es determinación. Ella no esperó una invitación, ella no esperó que Jesús pasase por la casa, ella no esperó tener de repente un encuentro bien divino de otra manera. No, ella toma la determinación para poder procurar este encuentro divino con Jesús. Dice que escuchó, se enteró, que ni bien se enteró, ni bien escuchó que Jesús estaba en la región. Sí, ese Jesús del cual se hablaba que en tierras, ahí al sur de Tiro, ahí en la región de Israel, ese Jesús del que se hablaba que estaba en esa región, ahora estaba en Tiro. Esta mujer no desaprovechó la oportunidad. Quizás no tenía los medios más antes para poder llevar a su hija e irse hasta Israel y buscar un milagro, o encontrarlo a Jesús en algún lugar de sus peregrinajes. Quizás no tenía los medios para poder hacer eso, pero ella se entera de que la oportunidad estaba allí. Ahí estaba la oportunidad de la salvación, de la sanidad, de la liberación. Había venido a esa tierra. Ella no desaprovecha la oportunidad para poder levantarse y tirarse a los pies de Jesús. Había una determinación en su corazón.
Y es lo que creo que Dios nos habla en esta mañana. El Señor está cercano a aquellos que le invocan y que le invocan de veras. El Señor está cercano a cada uno de nosotros y Dios está en nuestra región en esta mañana. Dios ha venido a nuestra región en esta mañana. El solo hecho de que tú y yo estemos aquí escuchando y meditando la palabra de Dios significa de que Dios está ahí con nosotros y de que Dios puede cambiar bien el destino de nuestras vidas y la condición de nuestras casas, porque Dios está ahí. Lo que Él busca es que ahora nosotros tengamos determinación para poder venir delante de Él y así como esta mujer arrodillarse y tirarnos a sus pies, clamando a Él por su salvación. Lo que Dios quiere en esta mañana es que tú y yo nos levantemos determinadamente, creyendo de que Dios puede darnos la victoria que estamos necesitando. Posiblemente muchos de nosotros tengamos problemas hoy mismo, pero dile al Señor, como le dijo esta mujer: Señor, yo no quiero todo el pan, solo quiero esa migaja que cae de la mesa, porque solo con esa migaja me conformo. Ese es el tiempo para pedirle el monte más grande, algo milagroso, algo específico a Dios. Es el tiempo de que usted pueda levantarse en oración y en clamor y pedirle algo específico a Dios. La sanidad de su hija, la sanidad de su esposo, la conversión de sus hijos, la conversión de su pareja. Que Dios levante su negocio, que Dios bendiga el estudio, que Dios bendiga el esfuerzo suyo, que Dios haga algo maravilloso, que Dios obre en su cuerpo a través de sanidad divina. Es el tiempo de poder pedirle al Señor, porque el Señor está pasando por nuestra región el día de hoy. Que Dios pueda transformar nuestra vida, nuestro destino y pueda cambiar bien nuestras vestiduras, bien de tristeza, y las pueda cambiar por gozo, las pueda cambiar por alegría, de tal manera que digamos como el salmista: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de todo de alegría. Es el tiempo para poderle pedir a Dios que Él obre en nuestras vidas, que Él desde ahora pueda abrir una nueva temporada para cada uno de nosotros, para poder ser bendición, de que ya no podamos vivir en la mediocridad de nuestra vida espiritual, sino que podamos avanzar en Él y hacia Él, de que podamos ser gente de bendición, de que podamos orar como Jabes, de que podamos levantar ese clamor en el corazón como Jabes, de decir: Dios, ya no quiero más esta condición y quiero, Señor Dios, que tú me levantes, Señor, a una condición mayor, a una condición de bendición, a una condición, Señor, donde yo sea bendición para los demás. Señor, a una condición, Padre, donde yo vea tu mano en mi vida, tu mano en mi familia. Señor, quiero, Señor Dios, que tú obres de manera poderosa en mí. Es el momento de poder acercarnos, porque Él está pasando por nuestra región el día de hoy. Él está ahí. Y Señor, quizás no todo el pan, pero la migaja, con eso, Señor, es suficiente. La oración de esta mujer es poderosa. La mujer de esta oración es decirle: Señor, está bien, quizás no todo el pan, pero aún, Señor, lo que cae de la mesa. Y es que Dios no solamente quiere darte a ti lo que cae de la mesa, Dios te quiere dar en abundancia, pero es la actitud del corazón de esta mujer que llama poderosamente la atención bien a nuestro Señor Jesús. Y había algo específico. Este es el tiempo para pedirle a Dios bien cosas específicas. Este pedido de la mujer fue hecho con tanta firmeza, con tanta confianza, porque esta mujer seguramente había oído hablar de Jesús, como lo dije hace un momento, y de los milagros que él hacía. Entonces la fe comenzó a invadir su corazón. Pero ¿saben qué? Ella era sirofenicia. No tenía linaje judío, no pertenecía al pueblo de Dios, y seguramente desconocía la Torá, ¿no? Que son los 5 primeros libros de la Biblia, la cual era transmitida de generación en generación. Quizás esta mujer no tenía conocimiento más mínimo de la teología de la Torá. Como venía de la región cananea, seguramente había conocido del testimonio del endemoniado del Gadareno, que había sido libre de esa legión de demonios.
Y también como los ciegos veían y los sordos comenzaban a oír, los paralíticos caminaban, los mudos hablaban y los leprosos eran librados de esa enfermedad tan cruel. Quizás esa mujer había escuchado todo lo que Jesús había hecho y por eso que tenía esperanza en el corazón y podía reconocer que Jesús podía ayudarla. Que Jesús podía ayudarla. Y en esta mañana yo te pido que tú recuerdes todo lo que Dios ha hecho y comiences a alimentar tu corazón de aquella fe que conquista lo imposible. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor puede traer hoy ese milagro que estás necesitando, tal como lo vivió esta mujer al encontrarse con Jesús. En el instante en el que Cristo le dijo que ya tenía la victoria, en ese mismo segundo, su hija, que estaba en su casa, había sido totalmente liberada. Esta mujer clamó a Jesús. Esta mujer hizo suyas y de repente, sin saber el versículo, pero lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamar al Señor es una actitud que toda persona puede obtener en un momento de su vida con tal de ver el favor de Dios. Clamar a Dios, ahí donde estás, desde la circunstancia que estás, desde el dolor en que estás, desde la enfermedad en que estás, desde la necesidad en que estás. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. A mí me enseñaron esto en mis primeros días de cristiano acerca del teléfono de Dios y me dijeron que el teléfono de Dios era Jeremías capítulo 33, versículo 3. El clamar a Dios. El clamar al Dios de los cielos hace de que Dios te responda. Y dice la Biblia que te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que a veces creemos que ya lo conocemos todo. Es que a veces creemos que ya lo sabemos todo. Pero Dios quiere enseñarnos. Bien, cuando el clamor sale de aquí, del corazón. Sale de aquí, del corazón. Hablábamos acerca de Nehemías hace un mes. De cómo cuando él está delante del rey. Y el rey le dice, hey Nehemías, tú estás triste. Ese rostro es de tristeza. Y ya, yo sé seguro por qué estás triste, Nehemías. Seguro estás triste por tu pueblo. Y le comienza. Y el rey le dice, dime Nehemías, ¿qué quieres que yo haga? Y Nehemías dice que en ese momento oró. Y él se fue a su cuarto a orar. Él en ese momento parado delante del rey oró al Dios de los cielos. Y comenzó a pedir lo que él quería, todo lo necesario para poder restaurar los muros. El clamor del corazón es esa actitud del corazón dispuesta. Es aquel segundo que puede cambiar una eternidad. Es aquel momento que puede cambiar una condición. Ese es el clamar a Dios. Ese es el clamar al Señor como única salida, como la única salvación que tenemos para nuestras vidas. ¿Crees que clamando a Dios Él puede obrar de esa poderosa manera en tu vida? Yo creo que sí. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia no dice que estamos exentos de la ansiedad. ¿Quién en algún momento no es tocado por la ansiedad en sus vidas? Pero la Biblia dice que sí podemos vencer la ansiedad si descansamos en Él. Que esa ansiedad debemos canalizarla en la presencia de Dios, dejando toda carga delante de Él. De esta manera vamos a animar nuestro corazón. Jesús vino a traer abundancia. Jesús vino a liberarnos. Hay un punto importante. El punto número 2, la determinación. La determinación. Y ese es el corazón del mensaje del día de hoy. Vemos en segunda parte que la determinación de esta mujer cambió la historia de su hija y de su casa. Cuando por fin logró acercarse a Jesús, se encontró con varios no. Y saben que los no son parte del proceso para el crecimiento de nuestra fe. ¿Quién dijo
que si oramos con fe, no vamos a encontrar oposición. ¿Quién dijo eso? Y el que alguna vez habrá dicho eso, mintió. Los no son parte del proceso para el crecimiento de nuestra fe. Sí. Y traigo de nuevo ejemplo a Thomas Alva Edison. Más de 1000 fracasos son parte del proceso. Pero está en nosotros la actitud de cómo poder tomar esos no. De cómo podemos tomar ese fracaso. Como por ejemplo que la sanidad no le pertenece. ¿Qué dificultades pasó a esta mujer? Primero, que la sanidad no le pertenecía ya que no era parte del pueblo de Dios. O que no podía declarar a Cristo como su Mesías. Ella se encontró con muchos obstáculos. Sí, era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Por lo tanto, no consideraba a Cristo como su Mesías, su Salvador. Ella se encontró con muchos obstáculos que podían haberle de repente ofendido y desanimado. Pero por el contrario, aprendió que la fe es edificada a través de las batallas espirituales. Este versículo que Jesús le dice: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echársele a los perrillos, a los perros. Es que en ese contexto, en ese tiempo, en el contexto histórico, a los extranjeros, a los gentiles, se les decía perrillos. Entonces Jesús usa esta palabra, los perrillos. Y esa mujer no se ofende, ¿eh? Esta mujer no dice: me ha ofendido, me vuelvo ofendido, ese es Jesús. Porque ahora es un misógino, ¿no? Ay, Dios. No quiero hablar de la actualidad de ahora con respecto al falso feminismo. Pero esta mujer no se ofendió. Esta mujer no dijo: ay, este Jesús, qué cruel es, qué duro es. No. Esa mujer siguió adelante con su fe. Porque estaba determinada. Hay cosas que en la vida no te van a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Pero si tú estás seguro de que Dios te lo manda a hacer y que Dios está contigo y que es parte del propósito de Dios, Dios estará contigo en cualquier no de tu vida para decirte: aún es posible. Aún es posible. Las batallas espirituales son parte del crecimiento de cada hijo de Dios. Por eso que debemos enseñar a nuestros hijos de que la vida no es fácil, de que la vida no es tan color de rosa como a veces nos hacen creer. Generalmente los hijos nacidos en cunas de oro, si no son enseñados a participar de las batallas espirituales de la vida en su momento de su adultez, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. Porque a los hijos se les debe enseñar de que hay batallas, se les debe enseñar disciplina, se les debe enseñar el valor de la pérdida. Se sabe que hay valor en la pérdida. Hay valor en la pérdida. Cuando perdemos algo, valoramos. Y a los hijos hay que enseñarles esto. Porque cuando ya nosotros no estemos, cuando nosotros ya no estemos a su lado, y ellos tengan que enfrentar su vida, su destino, sus propias familias, bien, y no fueron enseñados, ejercitados en batallas, van a sufrir. Porque la vida, al final, sigue siendo la vida, llena de momentos difíciles, llena de momentos donde debemos tomar decisiones. Y las batallas espirituales son las únicas que nos preparan para la victoria en tales circunstancias. Es normal que antes de recibir el milagro de parte de Dios, solo podamos recordar las malas experiencias que generan dudas en el corazón. Y pueden venir preguntas a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Será que Dios lo puede hacer conmigo?
¿Vendrá la respuesta de Dios después de tanto esperar? ¿Cuántas preguntas puede haber en nuestro corazón? Pero las batallas superadas por la fe son superadas por la fe, por la paciencia, por la esperanza. Alimenta tu determinación de estos tres elementos: fe, paciencia y esperanza. La fe de Abraham, la paciencia de Job, la esperanza también de Abraham, porque Abraham dice que creía en esperanza contra esperanza. Era como se alimentaba su fe, creer en esperanza contra esperanza, alabando a Dios, dándole gloria a Dios. Es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4. La determinación debe ser alimentada por la fe, por la paciencia, por la esperanza. La determinación es lo que a ti te va a ayudar a vencer esas batallas espirituales y a reconocer que los no son peldaños en la escalera que te llevan hacia la victoria que Dios quiere darte en tu vida. Obstáculos en la fe hay demasiados. Como tercer punto, los obstáculos. Veamos cuáles fueron los obstáculos de la fe que ella tuvo que superar. El primer obstáculo que ella tuvo que enfrentar era que estaba estrechamente relacionado con su condición de cananea. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 2. Bien, donde se hace referencia a las 7 naciones más importantes que debían enfrentar al pueblo de Israel. Y entre esas naciones estaba Canaán. Eso se enseñaba de generación en generación. Canaán era una tierra no solo gentil, sino era una tierra a la cual se le consideraba como enemigo. Canaán era representada como una tierra maldecida. Por eso cuando entró esta mujer a pedirle ayuda a un judío, ahí estaba ese obstáculo. Por eso cuando entró esta mujer a pedirle ayuda a Jesús, tuvo que enfrentar ese obstáculo. Y muchas veces hay barreras que pueden limitar la bendición, pero si perseveras como esta mujer lo hizo, nada es imposible. El segundo obstáculo que enfrentó esta mujer fue el rechazo. Mateo 15, versículo 21 al 23, vemos esta historia de una manera paralela, es un pasaje paralelo. Y aquí podemos observar el rechazo de los discípulos hacia su persona. A ella no era lícito confesar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque no era judía. Esa frase no era para ella. Pero a pesar de muchas veces que ella vivió ese rechazo, nada podría evitar que se cumplan las promesas del Señor en su vida. Entonces, la condición, el rechazo, son obstáculos muchas veces para nuestra fe. Pero si hay determinación, podemos ver la victoria de Dios en nuestra vida. Lo tercero que ella enfrentó fue el silencio de Dios, y esto a veces parece lo más difícil de enfrentar en nuestra vida cristiana. El silencio. ¿Alguna vez usted ha sentido el silencio de Dios? ¿Ha pasado alguna vez usted esas circunstancias? Que te has derrumbado delante del Señor orando por tu vida, por tu familia, y como respuesta lo único que obtienes es un silencio en el cielo. Es horrible. Es difícil. Es uno de los momentos más difíciles que un hijo de Dios, un cristiano, pueda pasar. El silencio de Dios. Y esta mujer enfrentó el silencio de Jesús. Puede pasar que no escuchemos ninguna respuesta, ningún milagro. Puede ser que ocurra. Puede ser que el silencio te rodee. Los silencios de Dios no tienen que ver con el rechazo, sino que son para poder moldearnos, preparar nuestro carácter para recibir las cosas que Dios hará con nuestras vidas. Yo recuerdo muchos de esos silencios en mi vida cristiana. Inclusive en un cuarto pequeño, con gran necesidad económica, y no tenía ni cama, solo dormía en un colchón. Y ahí recuerdo una vez que estaba esperanzado en la respuesta de un trabajo. Era la respuesta de mi vida para poder salir adelante, para poder andar dignamente.
que pasaba gran necesidad y económica, recuerdo, y estaba en esas circunstancias tan difíciles. Y cuando fui a, a buscar respuesta, me dijeron que no podía entrar a este trabajo, que no se me había sido considerado. Sentí que la esperanza fue atravesada por una espada, de verdad. Sentí desesperanza, sentí que todo se vino, que ya no había razón, que ya no tenía fuerza, sinceramente, no sabía ni qué decir. Y recuerdo que llegué a mi cuartito en ese colchón, oraba, y lo único que podía percibir era que Dios guardaba silencio, que no tenía respuesta ni arriba, ni a los costados, ni abajo. La Biblia en ese momento se me tornó un libro lleno de letras chiquitas y no encontraba realidad en mi vida que pueda dar vida a mi corazón. El silencio de Dios. Y después de orar y de clamar, ya no sabía qué hacer. Te sientes en esa desesperanza. Pero Dios siempre va a obrar. Porque aun cuando nosotros, después de haber clamado, guardemos silencio, Dios siempre va a obrar. Y les recuerdo que lo que Dios habló a mi vida en esa tarde fue: quizás yo pueda guardar silencio, quizás mi boca pueda callar, pero mis ojos siempre te ven, siempre te ven. Y no apartaré mi mirada sobre ti, Rafael. Esa palabra me ayudó en medio de esos tiempos. Quizás Dios puede guardar silencio y puedes sentir que Dios no te habla, pero su mirada nunca se apartará de tu vida y estarás bajo el cuidado de Dios. Y lo que Dios permite muchas veces como el silencio en tu vida es simplemente moldear tu carácter, moldearlo para poder recibir aquellas cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Oportunidades de fe. Aún con todos esos obstáculos, en un momento Jesús le dio la oportunidad. En Marcos 7:26 dice la Biblia: esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía en su hija. Vemos que Jesús hizo silencio y después le dio la oportunidad diciéndole: deja primero que se sacien los hijos. Ella entendió que si hay un primero, entonces ella estaría como segunda en la lista. Porque él dice: deja que primero se sacien los hijos. Qué interesante. Y ella dijo: bueno, primero los primeros, yo estaré segunda o tercera, pero que Dios cumple, que estoy en la lista de Dios, estoy en la lista de Dios para que Él obre conmigo. Muchas veces, a veces no nos gusta hacer esta fila, pero cuando vemos que Dios tiene un propósito para con nosotros, es necesario que esperemos para poder ver la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. No desaproveches la oportunidad de tu fe, tu condición como hijo de Dios. Simplemente eso. Determínate a creer. Determínate a creer más allá de los obstáculos. Determínate a creer más allá de la condición que tú crees tener en estos momentos. Determínate a creerle a Dios más allá de lo que, como tú te puedas sentir o puedas estar pasando. Determínate a creerle al Señor, aún en los silencios que Él puede tener para con tu vida. Estás en la lista de Dios. Deja que primero se sacien los hijos. Era el mensaje para esta mujer diciendo: estás en mi lista. Estás en la lista de oportunidades. Estás en la lista de ver grandes milagros en tu vida. Cuando esta mujer dijo: aunque no soy hija, yo, Señor, voy a comer aunque sea de las migajas, Jesús dijo: esta mujer tiene gran fe. En su corazón habrá dicho: esta mujer es, wow, cómo espera, cómo se humilla delante de mí. Y le dice: puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Puedes irte tranquila, puedes irte en paz. Tu hija está sana, tu hija está libre. ¿Saben? Creo que para poder ver el obrar de Dios en nuestras vidas, debemos tener determinación,
y humildad en el corazón, de no desaprovechar la oportunidad que tenemos adelante. Toma la condición que Dios te ha dado. Tú como hijo y como hija de Dios eres parte del pueblo de Dios. Eres su hijo, así que toma todo, aprovecha tu oportunidad en Él. Dile: Señor, todo lo que está en tu palabra es para mí. Es para mí. Jesús probó la fe de esta mujer y la galardonó. Dios quiere hacer lo mismo hoy en tu vida. Probar tu fe y recompensarla a ella. Los obstáculos en la vida van a venir uno tras otro, pero es tiempo de aprovecharlos y de aprender de ellos. Es determinación. Si aplicas la palabra de Dios, cada uno va a fortalecer tu fe y confianza en Él. Es necesario humillarse delante de Él, como lo hizo esta mujer sirofenicia. Puede ser que muchos te señalen por tu condición y sufras el rechazo, pero Dios no te rechaza. Estás en la lista de Dios. Estás en la lista de Dios. Él te ama tanto, te ama tal como eres. Y Él quiere manifestar su obra en tu vida. Es el tiempo que tú te determines a creer en Él. Es el tiempo de poderle creerle con todo el corazón. Es el tiempo de clamar en voz del cuello y marcar el teléfono de Dios. Clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el tiempo de decir: Señor, creo que mi vida puede ser cambiada por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Creo que puedes honrar la poca fe que hay en mi corazón, Señor. Que tú puedes sanar a mis hijos, mi esposo, mi esposa. Que tú puedes, Señor, sanar a mi familia. Que tú puedes sanar, Señor Dios, mi matrimonio. Dile ahí a Dios que tú puedes sanar, Señor, mi matrimonio. Puedes sanar mi hogar. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, Señor. Tienes el poder, la autoridad para poder así hacerlo. Tú tienes, Señor, el poder, Padre, la gracia, el favor para poder, Señor, aún sanar mi cuerpo si tengo una enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de aflicción sobre la mente de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, que nos están viendo ahora, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Oramos ahora en el nombre de Jesús por los jóvenes. Quiero orar por los jóvenes. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que ellos puedan tener una fe determinada. Que no puedan ser de doble ánimo, Señor, y de doble parecer, Señor, sino que puedan tener ánimo pronto, determinación en su vida, para poder abrazar, Señor Dios, el propósito que tú les has dado. Señor Dios, te pido, Padre, por que ellos en medio de esta etapa de la juventud, Señor, a veces se les presenta tantas oportunidades y tienen que tomar decisiones, pero te pido que derrames sabiduría sobre el corazón de ellos, para que puedan tomar decisiones conforme al propósito que tú les has dado. Señor, que vayan en lineación conforme a tú has preparado, Señor, cada bendición para sus vidas en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que guardes a los jóvenes de esta influencia del mundo, Señor, y que ellos más bien con la luz de tu Espíritu, con la autoridad de tu palabra, se vuelvan influencia para con los demás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que los guardes. Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido que los levantes con una fe determinada en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que puedan tener, Señor, en su corazón la fuerza para poder emprender. Y así emprendan, se equivoquen, emprendan, se equivoquen y emprendan, se equivoquen. Señor, ellos entiendan que la determinación en ti será lo único, Señor, que ellos, Señor, tendrán para poder alcanzar el propósito que tú les has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, determinación. Salir más allá del confort de las cuatro paredes o del entorno que tenemos y ir, Señor, por los pescados, por aquellas almas, Señor Dios, que necesitan de ti. Haznos pescadores de hombres. Danos las herramientas.
En el nombre de Jesús, Señor, utilizaremos las redes que tú nos des. Utilizaremos, Señor, las redes que tú pongas en nuestras manos. La red del talento, de la música, del conocimiento, de poder hablar. La red, Dios mío, Señor Dios, Padre, de poder, Señor, predicar en tu nombre bajo la forma que tú quieras que nosotros la hagamos. Siempre ungidos por tu Espíritu Santo, Señor, lo haremos. Señor, danos así la manera de poder llegar a estas personas, de poder afectar, Señor Dios, Señor, la vida de los demás. Oramos, Señor, por nuestra nación, por Perú en esta mañana, Señor, que el día de hoy, Señor, el pueblo irá a las urnas. Más allá del voto del pueblo, Señor, creemos que tú estás, Padre, teniendo el control de esta nación. Señor, que tú manifestarás tu obra, Señor, a favor de nuestra nación. Pero, Señor, se levante quien se levante y quien ocupe, Señor, Padre, la autoridad de presidente. Sabemos que tú eres el rey de esta nación y de que tu iglesia, nosotros tu iglesia, Señor, estaremos preparados para poder hacer defensa del evangelio en medio de cualquier circunstancia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, creemos que tú así lo harás, y que nosotros como tu iglesia nos levantamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, te pedimos, Señor, que tú guíes estas elecciones y traigas justicia, traigas, Dios mío, Señor, verdad, traigas limpieza, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, y te manifiestes, Padre, en nuestra nación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta mañana, por este culto maravilloso. Gracias por este tiempo. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te bendecimos, Señor. Declaramos libertad y una fe determinada para poder alcanzar los propósitos, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Levántate, mujer de Dios, levántate, hombre de Dios, levántate con una fe determinada para que veas el milagro, para que veas el obrar de Dios. Levántate con una fe determinada. Una fe inspirada por la palabra de Dios, por el obrar del Espíritu Santo. Levántate con una fe determinada para poder emprender en Él el propósito que Dios te ha dado. Levántate con una fe determinada para poder cambiar la condición que te rodea y poder cambiar toda circunstancia. Levántate con una fe determinada. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros este tiempo de Centro de Oración Avivamiento. Les bendecimos, les mandamos un gran abrazo y que esta palabra de Dios haya sido de bendición para con su vida. Levántese, sea un hombre y una mujer determinada, no de doble ánimo. La Biblia dice que aquel que es de doble ánimo no recibe nada. Seamos determinados, tengamos el valor en el nombre de Jesús para poder emprender en Él grandes proyectos de fe. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y tengan un día bendecido.